autora de publicaciones en temas de educación, género y sexualidades. Buenos días, Graciela, bienvenida a Tripulantes en la Mañana, en vivo para todo Tierra del Fuego. Hola, buen día Hola, buen y día. gracias. Gracias por la invitación. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a vos por esta comunicación que nos estás brindando a nosotros y a toda la audiencia fueguina que te debe estar escuchando muy atentamente. Graciela, la última vez que estuvimos en comunicación, repasábamos hoy, fue el año pasado, previo al triunfo de Javier Milei, previo a su asunción obviamente también, y estuvimos hablando acerca de un programa que estaba formando parte vos también y que se estaba impulsando por Más Ceci. En principio me gustaría preguntarte si se ha avanzado en ese proyecto o en qué otros proyectos se está avanzando. Recuerdo que el fundamento o el espíritu de este proyecto tenía que ver con no permitir que avance este retroceso hacia los derechos que tenemos, ¿no? Bueno, por más Ceci es lo que llamamos un movimiento federal, o por lo menos aspira a ser un movimiento. Esto significa que es muy de base. Y bueno, nos empezamos a vincular personas que desde la universidad, como es mi caso, y desde varias universidades nacionales y las diplomaturas de ESI que se estuvieron proponiendo en los últimos años, personas que están trabajando en los gobiernos nacional y provinciales, compañeros de organizaciones feministas y de la diversidad, periodistas, bueno, y en realidad todo tipo, sindicalistas, perdón, y todo tipo de referentes de ESI. Como decís bien, la preocupación el año pasado era que frente a la perspectiva de que pudiera ganar Javier Milei, que en aquel momento, bueno, era una posibilidad, pero no lo creíamos mucho realmente. Y bueno, también finalmente llegó. Nos preguntamos cómo defender lo logrado, ¿no? Como decís, cómo defender lo logrado. ¿Y qué es lo logrado? Bueno, una ley que este año va a cumplir 18 años y que fue permeando y fue articulando, fue dialogando con muchísimos deseos, necesidades, intereses infantiles, juveniles, estudiantiles en general, de todos los niveles, y también muchas y muchos y muchas docentes, ¿no? Que también veían que, bueno, que una enseñanza solo científica en el sentido de racionalista y mental, y también verbal, estaba dejando fuera a los sujetos y su integralidad. Entonces, bueno, quiero decir, la educación sexual integral es una propuesta pedagógica que apunta a eso, a pensar a los sujetos como sujetos sexuados, con deseos, con intereses, con necesidades, pero además en un mundo donde hay mucha violencia y mucha discriminación por ese carácter sexuado de los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto muy vital, es un proyecto para promover vidas plenas y para luchar contra la discriminación y la violencia, y eso muchas veces molesta. Y eso muchas veces molesta, sin duda. Bueno, nos estamos enfrentando a tiempos donde los discursos de odio están muy en boga. Lamentablemente tuvimos que presenciar en nuestra sociedad lo que fue este lesbicidio, ¿sí? Y que muchos medios los acallaran, o que también hubiera discursos en contra, reforzando y de alguna manera avalando este tipo de violencia. Y esto me sumo también a lo que estuvo diciendo el secretario de Culto la semana pasada y Venegas Lynch también con respecto al aborto, alguien que se viene proclamando a favor de que se derogue esta ley y con la intención de retroceder también en un derecho que hemos podido conseguir y ganar en las calles, principalmente con el feminismo, ¿no? Sí, la Facultad de Filosofía y Letras, mi sede, ¿no? La sede de trabajo, Uh-huh. eh, tiene una tradición muy importante de trabajo en temas de derechos y en particular en las cuestiones de género. Muy tempranamente, hace más de 30 años, se creó un área, después un instituto de estudios de género.
Y bueno, las carreras, humanidades, ciencias sociales, que son las carreras que tiene la facultad, han venido profundizando tanto en la investigación como en la docencia, en qué significa esta perspectiva, ¿no? ¿Qué significa la perspectiva de género y por qué trabajar desde la perspectiva de género? Que básicamente apunta a problematizar y cuestionar lo que a veces parece que en el sentido común es que siempre fue así o que las cosas tienen que ser así. Y voy a decir, poner 2 ejemplos, porque estamos en radio y me imagino que hay gente que escucha y dice, ¿de qué está hablando esta mujer? Mi abuela, por ejemplo, y seguramente la bisabuela de varios de ustedes, que son gente muy joven, no podía decir menstruación. Decía, ¿estás con el asunto? ¿Estás con el asunto? Y con el asunto no te podías lavar la cabeza porque vaya a saber qué te pasaba, ¿no? Y seguramente hay todavía en algunos lugares prejuicios respecto de la menstruación o la vergüenza, ¿no? Esa vergüenza de, por ejemplo, ¿por qué mancharse es una vergüenza, ¿no? Pero es más vergüenza que tener algo sucio, porque bueno, por ahí, no sé, si alguno está comiendo fideos con salsa y se le mancha la ropa, tampoco le gusta tener manchada la camisa, entonces uno va y la lava, pero parece que mancharse con la menstruación es algo terrible y vergonzoso, da vergüenza. Pero pensemos cuántas cuestiones vinculadas con nuestros cuerpos, con nuestras sexualidades, dan vergüenza. Pensemos cuánto tiempo pasó hasta que poder denunciar que en una familia hay situaciones de violencia hacia mujeres o hacia niños, niñas, niñes, violencia simbólica y violencia física, ¿cuánto tiempo pasó hasta que las personas que están en situación de violencia puedan decir, me está pasando esto y no es mi culpa, y no me lo busqué, y no me lo merezco, y que hay lugares donde denunciarlo? ¿Cuánto tiempo pasó para que una persona que no se siente cómoda con la identidad que sus genitales externos le marcan, ¿no? Tener vulva y vagina, resulta que tenés que ser mujer, y si sos mujer tenés que ser madre, y además tenés que ser femenina. Y bueno, hay personas que no se sienten del todo cómodas con todo eso, lo mismo quienes tienen, ¿no?, pene, testículos, y dicen, bueno, pero yo no me siento ese varón masculino, machista, violento, y era como una vergüenza porque había como un terror a la homosexualidad y ahora un terror ¿no?, a cualquier identidad trans. Fíjense todo lo que durante todos estos años yo creo que hemos avanzado, que es la posibilidad de tener vidas más genuinas, más libres de violencia y proyectos de vida menos estereotipados, ¿no? Y si una chica quiere manejar un camión, y bueno, que sea camionera porque le gusta o porque puede, sin temer por su propia seguridad o por lo que vayan a decir de ella. Y si un chico quiere bailar, que vaya y baile. Y que hagan de su proyecto de vida, por supuesto, lo que más podamos, porque no es que somos libres de una manera absoluta. Bueno, todas estas cuestiones hace décadas las venimos iluminando, ¿no? Y hay un sector que no está de acuerdo con esto. Hay un sector para quienes la biología es destino, hay un sector para quienes cualquier orientación del deseo que no se corresponda con ese estereotipo, o sea, no puede ser una mujer que ama o a la que le gustan o que se siente atraída por otras mujeres, todos esos son aberraciones que para algunas personas son cuestiones de salud, o sea, son médicas, lo pongo entre comillas, y para otras personas son morales y se transforman a una persona lesbiana en una persona que hay que combatir o a la que hay que asesinar. Son discursos, por un lado creo que atrasan, esa es mi perspectiva, pero son personas a las que creo, soy educadora, soy pedagoga, así que perdónenme, creo que todavía tenemos que hablar con esos sectores, tenemos que seguir hablando con esos chicos, esas chicas que sostienen esas ideas, con esas familias que sostienen esas ideas, con esas comunidades. Tenemos que seguir mostrando que el mundo mejor no va por
el estereotipo, la violencia o la falta de derechos y oportunidades, ¿no? Bueno, y esta es nuestra tarea actual y mucho más, porque además hemos perdido las elecciones. Entonces, tenemos que cuidar lo más posible lo que hemos logrado y tratar de no retroceder, ¿no? Graciela, te quería llevar al tema universitario. El 23 de abril hubo una marcha multitudinaria en defensa de la universidad pública. Esta marcha se replicó en el día de ayer, no se replicó la marcha, sino un paro nacional universitario con docentes y no docentes, reclamando en defensa de la universidad pública y en la reapertura de las paritarias. ¿Cómo está la situación ahora en la universidad? Bueno, está compleja. Por un lado, porque apareció una resolución del Ministerio de Capital Humano solo para la Universidad de Buenos Aires y solo para gastos de funcionamiento y para los hospitales. Cuando digo solo, eso significa que no está contemplando salarios docentes y no docentes, por ejemplo, y tampoco está contemplando la función ciencia y técnica, que también sepamos, este gobierno redujo al mínimo y eliminó, en la mayor parte de los casos, el financiamiento para los proyectos de ciencia y técnica, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos un problema. Y el otro problema es un problema de sistema, que es, le prometieron, y hay palabras, y hay un acuerdo, supuestamente un acuerdo, que no es ningún acuerdo, es un anuncio, que además no tiene ninguna resolución, al resto de las universidades nacionales, como si fueran el resto. Entonces, hay un malestar en la comunidad universitaria muy grande, muy grande. Personalmente, yo soy de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, pero no comparto, y nuestra facultad no comparte. Votamos una resolución en el Consejo Directivo el martes pasado de nuestra facultad, diciendo que la emergencia presupuestaria no terminó porque sigue pendiente la paritaria docente y no docente, y sigue pendiente también que todas las universidades nacionales, porque no hay universidades de primera y universidades de segunda, porque no hay estudiantes de primera y estudiantes de segunda, no hay docentes de primera y docentes de segunda, tenemos una sola posición, que es la lucha continúa hasta que todas las universidades estén contempladas. Y ayer hubo un paro y también hubo una concentración porque se logró finalmente que la Comisión de Educación incorpore, del diputados, quiero decir, incorporen proyectos de financiamiento universitario para discutir en el recinto. O sea, lo que se logró es que sea tema, porque había proyectos que no habían sido incorporados a la comisión. Y lo mismo, y en esto quiero decir, porque reitero, soy pedagoga y tengo mi corazón educativo amplio de la educación pública, también otro proyecto que es volver a incorporar al FONID. El FONID es un fondo, es un complemento que se creó hace muchos años para compensar las grandes divergencias salariales que hay en nuestro país entre docentes, ¿no? Pero estoy hablando de docentes de inicial, de primaria y de secundaria. El FONID es un fondo de incentivo docente, así se llama, que es un complemento que da el Estado Nacional al presupuesto de las provincias para educación, porque eso fue importante, para educación. Porque lo que a veces pasa es que las provincias tienen presupuesto, pero lo usan para otras cositas. Entonces, se incorporó también el FONID. Y esto también se logró, y es muy importante volver a incorporar el FONID. Parte del tema de emisiones tiene que ver con que eliminaron el FONID. Entonces, creo que la lucha no solo es del sistema universitario, sino de la educación pública en general, y que estos pequeños avances en el Congreso de la Nación nos van alentando, diciendo, bueno, hay un poder del Estado que se está despertando, que es el poder legislativo, ¿no? El poder ejecutivo tiene la política que tiene y por el momento parece no tener frenos.
Pero, evidentemente, el Senado votó en contra del DNU y la primera ley bases se cayó en la Cámara de Diputados. Quiere decir que el Congreso y el Legislativo tienen un poder. Bueno, nos parece que están empezando a ejercer ese poder. Y ojalá en algún momento se despierte el Poder Judicial de la Argentina, que está bastante ausente. Graciela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Te puedo hacer una pregunta? Se van a reír de lo que te voy a preguntar, pero ¿en algún momento alguien te llamó Grace en tu vida? Sí, pero no cundió, más bien Gra. ¿Gra? Ah, no Sí. prosperó. No prosperó. ¿Pero te, No. ¿te molesta que te lo digan? No, para nada, no me encanta. ¿Vieron? Es que antes de cuando estábamos anunciando, yo había dicho que una de las primeras preguntas iba a ser esa, pero me acabo de acordar que iba a ser. Bien, ahora volviendo un poco más al tema, y después de este momento de distensión que acabamos de tener, que te quiero hacer una pregunta, porque estamos hablando mucho de cómo está poniéndose en juego, tanto desde el gobierno nacional y también en la sociedad, el ataque a la diversidad y a la sexualidad, a las perspectivas de género, a los feminismos, y lo quiero traer ahora a este planteamiento a lo que es en la realidad institucional dentro de las escuelas, ¿sí? Tengo entendido que en algún momento en la provincia de Buenos Aires planteaste un proyecto de sexualidad y género para ser trabajado en las instituciones educativas, y la pregunta va directamente a ¿qué observás hoy vos de los sistemas educativos que hace que por ahí estos discursos, estas nuevas búsquedas, ¿no?, de poder generar más integridad, más diversidad y que socialmente sea más habitúe, todavía se encuentren con ciertas trabas dentro de las escuelas para ser tratados, no solo por los mismos docentes y profesionales, sino también por las familias? Sí, yo creo, bueno, te estoy viendo y además por la voz, creo que sos una persona joven. Y yo que soy una persona mayor, quiero decir, siempre tratemos de ver la foto y la película, ¿no? Cuando yo hablé de mi abuelita, estaba mirando la película. Estos valores o estas miradas son muy arraigados, están muy arraigados. Y están arraigados no solamente, es lo que llamamos el sistema de creencias. En algún sentido, el sistema de creencias está abonado por la religión, por las religiones, pero en otros, y también con mucha relevancia, por lo que son las costumbres, por lo que es, y porque lo que son las costumbres vinculadas también con el sistema económico. Ahora vuelvo, pero fíjate que me voy al capitalismo. Sí. O sea, es funcional al capitalismo que las mujeres, fue funcional al capitalismo, y sigue siendo que las mujeres tengamos una doble o triple jornada laboral. Porque además de trabajar remuneradamente, tenemos que ir a ocuparnos de las tareas de cuidado que implican la comida, etcétera, etcétera, para las personas más pequeñas, para las personas mayores, para las personas con discapacidad. Bueno, eso es funcional a un sistema económico. Entonces, no voy a dar una clase acá de sociología, pero además porque sería muy aburrido, pero quiero decir, pensemos con la audiencia. No es casual el lugar que tienen las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, vayamos a la sexualidad, al ejercicio de la sexualidad, la homosexualidad, la transsexualidad, que amenazan muchísimo a este sistema que es, reitero, un sistema que es cultural, religioso, económico, que está muy establecido. Son como amenazas. Entonces, yo creo que hemos logrado mucho. Es más, si a mí me preguntan, yo creo y me muevo en el paradigma del respeto de los derechos. Pero hemos logrado lo que para algunos y para algunos es insuficiente, para mí también, que es como la tolerancia, que es un paradigma anterior, digamos, ¿no? Yo digo, yo tolero. Bueno, ¿qué significa tolero? Tolero significa que a mí no me gusta, pero bueno. Pero la tolerancia también fue un paso que nos permitió llegar al respeto, y creo que hemos políticamente logrado mucho. ¿Cuesta? Sí, cuesta muchísimo, cuesta porque le cuesta a las personas.
cuesta porque tiene que ver con la propia vida, cuesta porque falta inversión y tenemos que seguir exigiendo que haya un Estado que invierta en educación, en capacitación, pero también que invierta en otros dispositivos. Porque a veces le pasa a la maestra que no quiere hablar de ciertas cuestiones de violencias porque se le abre un problema y después no sabe qué hacer porque no tiene dónde recurrir. Porque no es la escuela la que tiene que atender las cuestiones de la violencia de género, pero es la que detecta la violencia familiar, detecta a la maestra, y tiene que haber otra organización que lo incorpore, ¿no? Entonces, síntesis, logramos mucho, me parece, en las últimas décadas. Falta un montón. Y lo que falta es con organización política y con un Estado que garantice más institucionalidades, ¿no? Y quiero decirles algo, yo hice un trabajo ahora para un libro que está ahora presentándose, que compiló Daniel Filmus, que se llama Afuera, ¿no se acuerdan de él? Afuera, el Ministerio de las Mujeres, afuera. Y estuve estudiando bastante todas las declaraciones, también de los libertarios, de las libertarias, y fíjense que tienen una cantidad de contradicciones, que son las que también tenemos que explorar y explotar, que es, esta gente no son libertarias, son fascistas. Entonces, hay personas que se consideran libertarias que no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con la crítica, con lo que se dijo del matrimonio igualitario, no están de acuerdo con, inclusive no están de acuerdo con la violencia contra las diversidades. Quiero decir, hay personas que son libertarias que no están de acuerdo. Entonces, bueno, poder ir desmontando, deschavando, que esto es fascismo y que el mundo, la civilización ya tuvo experiencias fascistas que terminaron muy mal, y que bueno, que vuelvan a ser la minoría que son en España con Vox, la minoría, bueno, poder reitero, ¿no? Seguir hablando del respeto por los derechos y de cómo como comunidad, toda la comunidad está mejor si todas las personas son respetadas, ¿no? Bueno, no sé si te alenté o te respondí, pero creo quiero poner siempre una cuota no de optimismo tonto, pero sí de historización, de decir, hemos logrado mucho, tenemos organizaciones, tenemos una red, tenemos una base, nos defendemos y defendamos todo, defendámonos, estemos en contacto, llamémonos, estemos así, ¿no? Espalda con espalda, como se dice, todos juntas para poder defender lo que tenemos. Ahora te puedo decir Grace, así que sí me siento espalda con espalda, pero no, sí se entendió la intencionalidad, como que no es la intención que suene trillado, ¿no? O como fantástico, no, justamente de eso se trata, poder tener una alternativa concreta, ¿no? De justamente como vos bien mencionabas, de este avance fascista que se está viendo disfrazado de libertad, ¿no? De libertarias, como bien mencionabas, y poder sostener y seguir militando una alternativa, ¿no? La alternativa de los derechos humanos, la alternativa de la defensa de la educación pública, la alternativa de la defensa de la sexualidad, del género, ¿no? De las diversidades. Y bien, como bien decís esto, ¿no? La multiculturalidad en la que nosotros creemos que deberíamos vivir, ¿no? Hablábamos hace poquito con una compañera, Gisela Porcher, en la que ella mencionaba, sin tener que tener miedo de salir a la calle y expresarse emocionalmente, cariñosamente, por tu género, por tu sexualidad, por tu orientación o por cómo pienses, y poder generar estos espacios de contención también para todas aquellas personas que en estos momentos se pueden llegar a encontrar aisladas, atacadas o vulneradas, ¿no? Es así, lo creo, insisto, porque bueno, cuando arrancamos la entrevista yo decía, creamos el movimiento por más ESI pensando que podía llegar a ganar Javier Milei, ¿no? Y después sí ganó. Y nos encontramos con, bueno, la pregunta es, yo no creo que
un espacio tenga que flagelarse o autoflagelarse si no es necesario, y menos en público. Pero cuando se dice autocrítica, uno pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque de un lado hay mucha habilidad comunicacional, pega en algún lugar de nuestro país que no teníamos muy caracterizado, pero del lado de acá, decir, bueno, también evidentemente no hemos llegado. Y hay un tema que a mí me interesa mucho en educación, mucho, que es la sensación de que con la ESI, y yo me dedico a temas de género y educación hace 35 años, pero con la ESI trabajamos más, voy a decirlo muy coloquialmente, para empoderar a las chicas y para empoderar a las diversidades sexogenéricas, con todos los problemas que tienen. Y trabajamos menos con los varones, pero con los varones, con los cis heteromasculinos, digamos, ¿no? Que algunos son horribles y otros no tanto. Pero los cis heteromasculinos también tienen que estar en nuestra conversación. Y esa es una de las, total, como dije, soy mayor, hace mucho que me dedico a esto, así que me siento totalmente autorizada para decirlo. Creo que es una deuda. Así como es una deuda profundizar la interseccionalidad y trabajar con las comunidades indígenas, con la diversidad funcional, ¿no? La ESI-DISCA, el feminismo de la discapacidad, como es una deuda trabajar con las personas mayores, que también tenemos nuestros cuerpos sexuados y nos gusta vivirlos. Bueno, ¿qué faltó? Bueno, creo que esta es una agenda política que tenemos, y en educación en particular, ¿no? Y nada, yo estoy totalmente comprometida en desplegarla. Bueno, por ahí me parece. Excelente, ¿no? Sí, Graciela, coincidimos. Ya lo habías dicho la última vez que estuvimos en una conversación, hay una deuda pendiente en trabajar justamente las masculinidades, ¿no? Del feminismo, también pensar esa arista. Así que está en agenda, entiendo, igual que la interseccionalidad, igual que trabajar la discapacidad e interpelarnos y seguir interpelándonos desde ahí. Me parece que traes mucha claridad con estos conceptos que nos ayudan mucho a todos los educadores. Como vos bien decís, hay un montón de cuestiones que los educadores no podemos resolver dentro de las aulas y dentro de nuestras instituciones, pero aún así no llegan los problemas de la mano de nuestros estudiantes, no llega todo lo que pasa en la sociedad, y es tarea nuestra también encontrar las herramientas que nos brinda la ESI, que están en la ESI, tener esta perspectiva de género que vos bien marcabas para poder abordarlos, para pregonar por un mundo más justo, mejor, más igualitario, en donde se respeten las diversidades en todos los sentidos. Y me encantó que hayas traído a colación lo del libro, porque era una de las preguntas, y esta síntesis de se esconden tras la bandera de la libertad, pero son fascistas. Así es. Graciela, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Para nosotros es un placer escucharte. Te mandamos un abrazo muy grande desde Tripulantes y esperamos tenerte pronto al aire nuevamente. Bueno, gracias, tripulantes, y bueno, éxitos. Igualmente. Está muy bueno este programa, ya lo sé. Bueno, besos. Mucho, Un saludo Muchas grande. gracias. Muchas gracias. Chau, chau, Buenos chau, días. chau, chau, chau.